para que mis hermanos y todos los que lo escuchen puedan cada vez más, Señor, bendecirte, amarte, conocerte, Padre. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Los voy a invitar a que puedan ir buscando, abriendo sus Biblias en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, y vamos a estar meditando, hermanos, del 1 al 7. Lucas capítulo 15, del 1 al 7. En lo que lo tienen, mis hermanos, déjenme comentarles, como ya decía nuestro hermano Rodo, vamos a este mes de marzo, hermanos, vamos a tener un énfasis más marcado, más intencional en la misión, en la proclamación, este ministerio que tenemos como iglesia que se llama proclamación. Este ministerio está enfocado en compartir y predicar el evangelio. En orar por misioneros, ofrendar a misioneros. Todo este mes va a estar centrado, girando a través de la misión que Dios tiene para la iglesia, o más bien la misión que Dios tiene y a la iglesia Torrefuerte que tiene para cumplir esa misión, hermanos. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Yo leo el versículo 1. Ustedes el 2 y así nos vamos hasta el número 7, versículo 7. ¿Lo tienen? Dice la palabra: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: y cuando la encuentra, la pone en sus hombros gozoso. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Hermanos, déjenme comentarles. Zeus, por favor, puedes poner la presentación. El título el título de este mensaje, hermanos, que quiero compartir hoy es así: el corazón de Dios en la misión. El corazón de Dios en la misión. Hermanos, vamos a estar meditando en varias verdades que podemos encontrar en estos versículos de la Biblia que tienen que ver con Dios, primeramente, que tienen que ver con Dios y qué está haciendo Dios, ¿sí? Que tienen que ver con Dios y qué está haciendo Dios, pero antes de qué está haciendo Dios, tienen que ver con qué siente Dios, qué hay en su corazón, ¿sí? ¿Qué es lo que usted puede encontrar en el corazón de Dios? Vamos a ir un poquito profundo en esta ocasión, hermanos. Vamos a escarbar un poquito más acerca de el carácter de Dios, ¿sí? De lo que es Dios, de lo que Él quiere, de quién es Él, ¿vale? A lo largo de la predicación, hermanos, vamos a ir viendo varias cosas en donde vamos a ir más profundo todavía, en donde usted se va a dar cuenta que ya llegamos a algo muy bueno acerca de Dios, pero vamos a ver que hay algo más. Y la parábola que Jesús cuenta está formulada, hermanos, así. Si se dieron cuenta, ahorita la leímos. Dale, Zeus, la siguiente, y hay un orden en la parábola. Mira, hermanos, lo primero que vemos es que hay una pérdida. ¿Se pierde qué cosa? Una oveja. ¿Sí? Atrás, se pierde una oveja. Y luego de la pérdida hay una búsqueda, ¿vale? Ahí está, hay una búsqueda. ¿Y quién busca a la oveja?
Sí, dice la parábola, ¿no? El pastor de la oveja, pero hay después un encuentro. ¿Qué pasa? ¿El pastor qué? Encuentra a la abeja, y es una forma de Jesús contando, hermanos, que empieza desde abajo, hay una pérdida. El pastor empieza a buscarla, luego la encuentra y hay gozo, porque dice la parábola que cuando la encuentra regresa y le dice a sus vecinos: gócense porque he encontrado a mi oveja que estaba perdida. Pero luego Jesús remata y dice algo que no es de esta tierra. Dice: yo les digo, en el último versículo, así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Entonces hay gozo en la tierra, aquí hay gozo porque se encontró una oveja, pero en el cielo también hay gozo. Entonces como que la parábola va creciendo, ¿vale? Entonces, hermanos, nos vamos a encontrar que vamos a ir viendo a Dios, cómo Dios obra. Y lo primero que podemos observar, ahora sí, Zeus, es lo primero, la tragedia de la pérdida. Hay una pérdida. Miren lo que dice el versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas? Hermanos, Jesús está... Miren, él predicaba el reino de Dios, él sanaba a la gente. Y dice Lucas que muchas personas se acercaban a él. Muchas personas querían, dice Lucas al principio, se acercaban a Jesús. No dice muchas, dice una palabra ahí en el versículo 1. ¿Cuántos? Dice todos los que publicanos y pecadores. Miren, hermanos, Lucas es un evangelio que todo el tiempo constantemente muestra que Jesús convive con pecadores. Y para Lucas, los pecadores de verdad son pecadores. Son esos pecadores que pecan con el pensamiento, con las manos, con la vista, con los oídos. Todo el tiempo están pecando. Y un publicano era un pecador odiado, porque los publicanos eran los que extorsionaban a la gente a cambio de dinero. Entonces Lucas dice que se acercaban a Jesús los peores, usted y yo, los más pecadores que existen, se acercaban a Jesús para, ¿qué dice el pasaje? Oírle, para escucharlo. Pero había otro grupo, los fariseos y los escribas, murmuraban diciendo: mira a Jesús, con pecadores, a pecadores recibe y con ellos come. Miren a Jesús que está comiendo con los más pecadores del mundo. ¿Quién es él? Es un rabí que no sabe las personas que están ahí con quién está comiendo, y Jesús sabe eso. Y entonces dice: les voy a contar una parábola para que entiendan lo que hay en el corazón de Dios, lo que mueve al corazón de Dios, lo que mueve a Dios. Y entonces les empieza a contar de que un hombre pierde a una oveja, ¿verdad? Es lo que vemos aquí. ¿Qué hombre de vosotros, dice Jesús, pregunta, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas? Hermanos, Jesús comienza con una pregunta retórica. Una pregunta retórica. No, Jesús no está diciendo si accidentalmente pierde. No, dice si pierde. O sea, tenemos a un pastor que perdió una oveja. Hermanos, esto es anormal. Déjenme decirles que en aquellos tiempos, si un pastor perdía una oveja, era improbable, de hecho era casi imposible que un pastor perdiera a una oveja. Solo hay una razón que después, más adelante se las digo. Miren, para poder entender esto, hermanos, el pastor de aquellos tiempos de Jesús y de antes de Jesús era un pastor que conocía a las ovejas.
Miren, todos los días los pastores que tenían ovejas, que tenían rebaños, ellos no eran dueños distantes, como ahora, como la industria, que están todos allí hacinados y no se le ve nada a nadie, no se le ve si ya tiene un ojo de más, ¿verdad? A un pollo. Estos pastores, hermanos, conocían a sus ovejas porque vivían con el rebaño. Los pastores no vivían en sus casas y en sus casas hacían corrales, no. Ellos sacaban al campo a las ovejas y las llevaban a buscar comida, a buscar agua. Era un terreno pedregoso, árido, montañoso, casi no había pasto. Entonces los pastores tenían que llevarse a las ovejas a los campos a buscar comida y agua. Y por lo regular les llegaba la noche. Entonces se quedaban allá, dormían con sus ovejas. Dicen que los pastores ya en la noche, hermanos, cercaban en el redil a sus ovejas e incluso se dormían en la puerta para cuidar a las ovejas. No solo eso, hermanos, sino que en la mañana, todos los pastores, hermanos, contaban a las ovejas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos somos aquí? Me voy a contarlos a todos. Los contaban, las contaban todas las mañanas. Y ya abrían la puerta y salían a buscar comida y agua. Y cuando regresaban en la noche, hermanos, ¿qué creen? Volvían a contar a las ovejas. 1, 2, 3, 4, 5. Y se daban cuenta si les faltaba una. Completaban el redil, por lo regular eran 100 ovejas. A veces compartían los pastores redil. Uno tenía 50 y otro tenía otras 50, pero vivían allí. Hermanos, ellos vivían con el rebaño, dormían con las ovejas, las guiaban personalmente, ¿sí? No solo las contaban al salir, no solo las contaban al regresar, sino que conocían sus comportamientos. Sabían cuándo nació una, sabían que la otra ya iba a tener más ovejas, sabían cuáles eran las débiles, cuáles eran las fuertes. En sí, hermanos, se pastoreaba como tal viviendo con las ovejas. No solo eso, sino que todos los días, a todas horas, en las mañanas y en las noches, en las tardes, hermanos, los pastores hablaban a las ovejas. Les decían, vamos a salir. Les decían, vamos a ir por comida, vamos a ir por agua. Entonces, todas las ovejas, por eso dice Jesús, ¿verdad? Que las ovejas conocen la voz de su pastor, porque todas las ovejas escuchaban a su pastor todo el tiempo. Incluso les ponían nombre, ¿sí? Les ponía nombre el pastor a la oveja para identificarla. Hermanos, entonces era casi imposible que a un pastor se le perdiera una oveja. Era imposible porque vivían ahí, comían ahí, se alimentaban ahí, dormían ahí, caminaban juntos, las conocía personalmente y las cuidaba personalmente el pastor, las guiaba. Sí, no era industrial el asunto, sino era realmente personal, eran guiadas, no las arriaba. Como han visto películas o han visto videos en donde se arría el ganado, en donde como que se le quiere ir una vaca y el cowboy, el vaquero, ¿no? Los empieza a arrear por un lugar y son un poquito más salvajes, empiezan a mover más, empiezan a ir por diferentes lugares, pero las ovejas no. Las ovejas, si no las mueves, si no las llamas, no se mueven. Entonces el pastor por lo regular iba adelante y las iba hablando, les iba guiando, y las ovejas iban escuchando la voz del pastor y iban tras el pastor. Entonces el pastor tenía su, ¿qué? ¿Cómo se llamaba? Su cayado, su vara, en donde los iba guiando. Ellas escuchaban todo el tiempo la voz del pastor. No son buenas viendo, no son buenas corriendo, no son buenas volando, no son buenas trepando, no son buenas
no tienen buenas garras, no tienen buenos brazos, no tienen buenos músculos, todo lo contrario, son débiles, mansas. Lo único bueno que tienen las ovejas es que tienen un buen oído, porque escuchan la voz del pastor y lo siguen, porque el pastor va adelante. Era imposible, hermanos, que se perdiera una oveja. Entonces, ¿por qué se le perdió la oveja a este pastor? Hermanos, lo más probable es porque la oveja dejó de escuchar a su pastor. La oveja se distrajo por algún momento, porque a lo mejor le llamó la atención algo y perdió la voz de su pastor. De repente ya no la escuchó. ¿Qué pasa? La oveja, cuando ya no escucha la voz de su pastor, se paraliza, no avanza, no tiene sentido de orientación ni de brújula como otros animales, se queda quieta. La oveja se distrae, deja de prestar atención al pastor, hermanos. ¿Y qué pasa? La oveja se pierde. Entonces, la pérdida, mis hermanos, no comienza con algo que el pastor no hizo. Comienza con algo que la oveja no hizo. Dejó de escuchar a su pastor. Hermanos, el pastor conocía el terreno. Él sabía los peligros que había en la zona. ¿Se acuerdan de David, que hasta incluso peleaba con animales salvajes? ¿Como cuáles? Qué valor, un oso, un león, es mejor aquí corrió. Pero los pastores, hermanos, miren, los pastores guiaban con la voz, conocían a sus ovejas, las contaban todo el tiempo, vivían con ellas. Cuando se le pierde una es porque la oveja no escuchó la voz de su pastor. Entonces tenemos el primer punto. Lo primero que vemos en la parábola es una tragedia. Se pierde una oveja. Hermanos, dice la palabra de Dios que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó de su camino. Entonces Jesús está aplicando, mis hermanos, la parábola de la oveja a las personas, pero a los pecadores, a los más pecadores que existen. Entonces, hermanos, Jesús está diciendo que los pecadores se perdieron, dice la palabra, porque dejaron de escuchar a Dios. Amén. ¿Qué pasa? Las ovejas se pierden, quedan indefensas. Miren, la Biblia dice que usted y yo fuimos esa oveja, ¿verdad? Usted se perdió en algún punto, se salió del redil, abandonó a Jesús, abandonó al buen pastor, lo dejó. Cada cual se apartó, dice la palabra, voluntariamente usted se alejó del Señor, porque dejó de escuchar su voz, y eso provoca que está fuera del redil, provoca que está a expensas de lo que el mundo pueda hacerle, de lo que los depredadores puedan hacerle, porque es una oveja. Hermanos, hay una pérdida, pero no es natural. No es como se me perdieron 2 pesos. El pastor de verdad pone un énfasis en que es una tragedia que se le pierda una oveja, no porque él tuvo un descuido, sino porque la oveja corre peligro. Entre más tiempo tarde el pastor de ir a buscar a la oveja, más peligro corre la oveja de morir, de atorarse en algún lado, de ser comida por algún animal. Número 1, hay una tragedia, se pierde una oveja. ¿Usted cómo se siente hoy? ¿Está perdido? ¿Seguro? ¿Está distraído? ¿Está escuchando la voz del pastor? ¿Amén? Ok, miren, número 2. Vamos a la número 2, la gracia
de la búsqueda. ¿Qué hace el pastor, hermanos? Dice la palabra de Dios, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió. Miren lo que dice el pasaje. ¿Hasta qué? Hasta que la encuentra, hasta encontrarla. Aquí, hermanos, comienza el movimiento del pastor. Sabe que se le perdió una oveja y empieza un movimiento, porque dice Jesús, no va en busca de ella hasta encontrarla. O sea que el pastor va a tener 100% de éxito. ¿De qué? De encontrar a la oveja. Porque dice que no va a regresar al redil hasta que ¿qué? Encuentre a la oveja. ¿Y qué hace el pastor? Tiene 100 ovejas, deja 99 en el redil, se las encargaba por lo regular a otro pastor. Échale el ojo a estas ovejas que aquí dejo, porque se me perdió una, voy a ir a buscarla. Y comienza el movimiento, hermanos. Miren, el pastor no se resigna porque se le perdió una oveja. No espera. Si me perdió una oveja, no espera, no delega, no dice, oye, fíjate que si se me perdió una oveja, si la ves, se busca, llámame, dime dónde anda. ¿Qué pasa? El pastor activamente, ¿qué hace? Él personalmente va a buscar a la oveja. Él va a buscar hasta, ¿qué dice? Hermanos, Dios nos está buscando. Y es una búsqueda, ¿cómo lo llamaría usted? Exhaustiva, ardua, incansable. Él no se va a detener hasta que usted regrese a Él. Es lo que vemos, el pastor hasta encontrar a la oveja va a descansar. Hermanos, la labor de Cristo es esa misma. Él, dice la palabra de Dios, que dejó a su Padre, llegó a la tierra y vino a buscar. ¿Qué? Lo que se había perdido. Vino a buscar a los pecadores. Vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento y los va a encontrar. Hermanos, los va a encontrar. Porque no va a descansar. Dice que Él va a descansar o se va a detener hasta que ¿qué? La encuentre y la traiga al redil. Hermanos, esta es la obra que Jesús hace en el corazón de usted. Porque miren, Jesús no se resigna, Jesús no se espera, no se delega, no minimiza que usted se aleje de Dios. Para Jesús, el que usted se aleje de Dios es algo peligroso. Es algo que si usted se diera cuenta de la cosa que ocurre cuando usted se aparta de Dios, va a entender que es bueno escuchar todo el tiempo la voz del pastor, porque Jesús entiende el peligro. Hermanos, el peligro de una oveja que no escucha al pastor, Jesús lo entiende y luego va por ella. Hermanos, a veces nosotros no entendemos. Y llevamos nuestras vidas como si nada, alejados de Dios, alejados de Cristo, como si no pasara nada. Pero la realidad, hermanos, es que corremos peligro. Hermanos, el verbo que aquí usa la palabra de Dios y Jesús es va, se dirige, busca, emprende el viaje. Es una acción que toma el pastor. No es algo momentáneo, sino es algo bien pensado. Yo voy a ir a buscarla. El pastor, hermanos, miren, el pastor cuando se le perdía una oveja, por lo regular sabía dónde anda, porque conocía a las ovejas y empieza a buscar las huellas, escucha los sonidos de los animales, sabe el terreno, conoce las condiciones, revisa los riesgos y entonces emprende el viaje. Es una búsqueda, hermanos, que no es simbólica. Jesús está diciendo que Él vino a buscar, pero no está diciendo, Él vino a buscar, sino
Él de verdad, hermanos, tomó el papel de buscarlo a usted o a los pecadores. Es una búsqueda física, es una búsqueda cansada, es una búsqueda costosa, es una búsqueda arriesgada, porque va a ir al desierto, porque va a ir a las montañas, porque no va a tener seguridad. Hermanos, eso es lo que Jesús hace. Él tomó el riesgo de venir a la tierra y de que creen, morir en la cruz. Hermanos, entonces esta búsqueda no es una búsqueda de pegar boletines en todas las esquinas, en todas las tiendas y esperar a que me llamen cuando alguien la encuentre. Es una búsqueda de yo ir y correr el riesgo para encontrar a las ovejas que se han descarriado, se han alejado, han perdido la voz de su pastor. Hermano, ¿usted se siente que Jesús lo está buscando? Sienta, porque Cristo lo está buscando. Cristo quiere que usted escuche la voz del pastor. Hermanos, y Cristo quiere que usted se dé cuenta del peligro que existe si deja de escuchar a su pastor. Hermanos, hasta encontrarla. No dice, va a buscarla un rato y regreso, voy a ver si la miro desde arriba. Dice, ¿hasta qué? Encontrarla, hasta que la encuentre. Hermanos, Cristo no observa desde lejos, ¿verdad? Él se mete a tu vida. Él se acerca a tu corazón. Él no ofrece consejos a distancia, sino Él es capaz de llegar hasta donde tú estás. Él no te envía un mapa. Él está dispuesto a ir por ti. Hermanos, era normal que una oveja perdida no regresara al redil sola. Usted sabe que si se le pierde un perrito, un lomito, lo más seguro es que pueda regresar. ¿Por qué? Porque él olfatea, porque él conoce, porque él sabe, incluso hasta él puede buscar otras cosas, ¿verdad? Hay perros que buscan cosas, personas, animales, sustancias, todo. Pero una oveja, hermanos, era imposible que regresara al redil sola, porque no sabe dónde está, no tiene sentido de orientación, no conoce el terreno, no sabe. Lo único que es su guía para la oveja es la voz del pastor. Hermanos, era difícil que el pastor pudiera decir, yo espero hasta que regrese la oveja. Era necesario él salir hasta encontrar a la oveja y traerla, porque una oveja por sí sola no regresa. Y esto es para usted y para mí. Una oveja, mis hermanos, usted no regresa por sí sola al camino del Señor. No es como que de repente se me ocurrió ir a la iglesia a leer la Biblia, ir a escuchar. Hermanos, la realidad está en que Dios está buscándolo totalmente y Él lo va a traer. Hermanos, la salvación de Dios no implica qué hago yo para volver al cielo, para volver al reino. No implica lo que yo pueda obrar. Por eso creemos que la salvación no es por obras, porque nada de lo que yo haga me puede hacer regresar al redil. Yo necesito a fuerzas que venga Cristo, que me vea Cristo, que me cargue Cristo y que me regrese a Dios. Esa es la obra de Jesús. Yo no puedo hacer nada más que estar ahí esperando que venga por mí. Y cuando venga, yo me voy a dejar llevar al redil. Hermanos, la salvación que Dios ofrece y que Dios está dando no es una salvación que usted pueda ganar, porque no puede. Es una salvación que usted recibe, que usted escucha la voz del pastor, ve que Jesucristo está allí y se deja tomar en sus brazos. ¿Qué es lo que pasa cuando la encuentra, hermanos? Miren lo que dice la palabra de Dios, versículo 5. Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros gozoso.
Esta es la tercera verdad que quiero compartir, hermanos. Y es la ternura del encuentro. Miren, la búsqueda del pastor tiene un resultado. ¿Cuál es? Encontrarla. La encontró. El pasaje dice, y cuando la encuentra. Hermano, y este es un llamado para el que se está resistiendo a Dios. Hay quienes se resisten a Cristo, que dicen mañana, y que la salvación ya la entendieron y ya la conocieron, pero no la quieren, porque piensan que habrá un mañana. Hermanos, y cuando la encuentra, Jesús tiene el 100% de efectividad. Él no falla. Si Él está buscando tu corazón, tu mente, hermanos, lo mejor es estar flojitos y cooperando. Que el Señor venga y me encuentre, y cuando me encuentre, Él va a estar gozoso, me va a cargar en sus brazos y me va a llevar al redil. Hermanos, no se resista a la gracia de Dios, no se resista al perdón de Dios, no se resista al amor de Dios. Si usted está escuchando la voz de Dios, dígale que sí, porque Jesús va a regresar, porque Jesús va a volver y te va a encontrar. Hermanos, esto es increíble porque Jesús, Él empieza una búsqueda hasta encontrarte. ¿Qué mejor es que me encuentre ahorita a los años que tiene usted? Hermanos, la búsqueda tiene un resultado. La perseverancia del pastor tiene un fruto. El esfuerzo del pastor tiene un fruto. Se ve que alcanza su objetivo, lo logra. No dice si acaso la encuentra, dice cuando la encuentra. Hay certeza en el éxito del pastor, pero cuando la encuentra es increíble, hermanos, lo que hace el pastor. No reprocha, no dice ¿por qué te fuiste? No regaña, no asalta, no golpea, no hiere. Al contrario, dice la palabra de Dios que la ve y dice que la pone en sus hombros. Y tiene la idea a que la ve, a que se agacha, a que la levanta y la carga y la pone en sus hombros. No tienes tú ni siquiera que caminar de regreso al redil, yo te llevo. Hermanos, esta es la obra del Señor. El Señor no empieza a regañar a la oveja, no la reprocha, no le cuenta, no le dice ¿por qué te tardaste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué dejaste de escuchar mi voz? Dice que la levanta y dice una palabra, la parábola: gozoso, gozoso. Y versículo 6 dice: y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. No hay frustración, no hay reproche, no hay irritación, no hay enojo, no hay ira contra la oveja. Solo hay ¿qué? Gozo. Hermanos, el gozo no viene después de que la oveja demuestra que se porta bien. No viene después de que la oveja sabe quién es su pastor. Viene cuando es encontrada. Miren, el pastor, más o menos como cuánto pesa una oveja. Hermano, unos 60 kilos. Ándale. Ya grande. Imagínese cargar una oveja por 1 kilómetro, 60 kilos en los brazos, en el hombro, por 1 kilómetro. Hermanos, el esfuerzo del pastor o el desgaste del pastor es tan claro, porque no solo llegó hasta la oveja desgastado, sino que ahora que la carga, él se va a cansar, se va a desgastar.
hasta llegar al redil, porque él la carga, la toma en sus brazos y la regresa al redil, 60 kilos en sus brazos durante muchas horas, durante mucha distancia, significa que el pastor se desgasta. Hermanos, ¿cuánto vale una oveja? Un corderito recién nacidito, hermano, unos 1,500, un bebecito. Ya uno para una buena fiesta, ¿con uno alcanza? ¿Uno ya más grande, hermano? $1,500 vale una oveja. Miren, hermanos, vamos llegando hasta el buen momento. Ustedes, una oveja en el corazón de Dios, que se apartó, que se alejó, que se descarrió, que le dio la vuelta, la espalda a Dios, que no quiso escuchar su voz, que lo ignoró, que vivió su vida sin Él y feliz. Pero Cristo lo está buscando y está dispuesto no solo a cansarse, a desgastarse. Está dispuesto, hermanos, y aquí vemos el valor que para Jesús, para Dios tiene una persona, una oveja. Dice el relato, dice la parábola que Jesús o que el pastor tiene 100 ovejas. Se da cuenta que se le ha perdido una, las 99 las cierra, las deja ahí y va a buscar una que se perdió. Matemáticamente hablando en números, en dinero, eso es una decisión ilógica. Tienes 99 ovejas seguras allí. ¿Cuánto vale más o menos $1,000? 99 por 1,000. 99,000, casi $100,000. Y te vas a arriesgar, pastor de ovejas, a ir a buscar a una que no sabes si la vas a encontrar. Tú dices que hasta encontrarla, matemáticamente hablando, el valor de una oveja es mínimo. ¿Qué se compara 99,000 a 1,000? Nada. Si usted fuera un pastor de ovejas y su negocio fuera el dinero, corre peligro, corre riesgo, incluso su vida está en riesgo por encontrar una oveja que se perdió. La mayor o la mayoría deja a la oveja que se perdió. Pero, hermanos, para Dios, una oveja, ¿cuánto vale? Pues vale todo el redil, todo el redil. En las matemáticas del pastor, una sola oveja vale lo mismo que 99. Hermanos, por eso Jesús dice que se goza porque la encontró, porque el valor no está en la oveja. ¿En cuánto representa para el pastor la oveja? El valor está en el valor que el pastor le da a la oveja. Y el pastor le ha dado el valor de 99 ovejas, porque es capaz de arriesgar su vida. Entonces una oveja por sí sola a lo mejor no vale nada, pero vale porque para el pastor vale. Hermanos, y eso es con usted. A veces las personas pensamos, es que yo no valgo nada. Es que lo mejor para mí es tal cosa. Es que yo no sé, yo no siento, yo para qué vivo, continúo, sigo adelante, hermanos. Es porque no han entendido que el valor que Dios les ha dado a ustedes es un valor demasiado alto. Hermanos, dice la parábola que la regresa al redil. Entonces usted y yo, hermanos, valemos no porque tengamos un valor, sino porque el pastor nos dijo que valemos. 99 ovejas para él. Hermanos, dice la palabra
versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y dale la siguiente, Zeus, lo último, hermanos. Hay gozo en Dios. Y miren, déjeme decirle hasta aquí que usted es una oveja que Dios está buscando, que Dios buscó y que en un momento usted creyó en el evangelio y regresó al redil. Pero déjeme decirle que tiene un peligro, tiene un riesgo dejar de escuchar la voz del pastor. Hermanos, dicen que cuando el pastor encuentra a la oveja, ¿por qué creen que la carga? ¿Por qué creen que la pone en sus hombros? Dicen los que conocen a los pastores de esas épocas que como las ovejas se guían por el sonido o por la voz del pastor, cuando una oveja se pierde, intenta escuchar. Lo que hace es que intenta escuchar y se queda allí inmóvil, se queda ahí quieta. Puede que los depredadores la alcancen, ella no va a huir, ella no va a correr, ella no va a hacer un hoyo en la tierra y va a escapar. Ella se va a quedar quieta y lo único que va a hacer es que va a escuchar hasta que el pastor regrese. No tiene ningún superpoder la oveja más que escuchar hasta que el pastor regrese. Y si no regresa, ella va a abrir sus oídos hasta que regrese. Entonces, hermanos, cuando el pastor la ve, cuando el pastor la encuentra, y por eso la carga, porque cuando la carga le queda aquí a la altura de su boca, ¿qué creen? Sus oídos. Y dicen que cuando la encuentra gozoso, empieza a hablarle a la oveja. Le empieza a hablar para que ella sepa que su pastor está allí, que su pastor la va a regresar, que ya no está perdida, que está con el pastor. Entonces la pone en sus brazos y la carga hasta llevarla al redil, pero todo el tiempo le está hablando. ¿Qué le dirá? El valor que tiene para él. Dejé a las 99 para venir a buscarte y te encontré, estoy contento, estoy gozoso, eres mi oveja, te voy a regresar. Hermanos, todo el tiempo el pastor le iba hablando de regreso y dicen los que saben que llega un punto donde esa oveja que se perdió y fue encontrada por el pastor, ¿qué creen? Nunca más pierde de vista, de oído la voz de su pastor. Todo el tiempo quiere estar cerca del pastor escuchando su voz, porque sabe lo que implica dejar de escuchar la voz del pastor. Sabe qué significa estar perdido. Hermanos, el cristiano entiende de dónde lo ha sacado el Señor y quiere estar cerca del pastor, sí o sí. Es una característica de todos, de la oveja que es encontrada. Nunca más, es improbable que se vuelva a perder porque ya sabe qué tiene que hacer. Escuchar la voz de su pastor. Hermanos, la oveja vale 99 ovejas. El pastor seguramente le estaba diciendo, hay un encuentro eficaz, hay un rescate eficaz. ¿Y qué pasa? La regresa al redil y se goza. Hermanos, usted está siendo buscado por Dios. No se resista. Dígale que sí al Señor. Regrese al redil, regrese a Él, a la voz de Él. El pastor cuando la encuentra no reprocha, sino que ¿qué? Se goza. Hermanos, Jesús está platicando con pecadores y publicanos y Él, ¿qué creen que sienta en su corazón? Gozo. Pero los fariseos y los demás están criticándolo porque se está juntando con pecadores, pero en el corazón de Jesús hay gozo porque está allí hablándole a un pecador. Y por eso dice, yo les digo la verdad. Yo les digo, os digo, y aquí Jesús como que cierra este punto. Os digo que así habrá más gozo. ¿En dónde? En el cielo por un pecador
que se arrepiente. Hermanos, aquí Lucas, cuando dice en el cielo, la mayor parte de las veces se refiere a en Dios. ¿Han escuchado el término de el reino de los cielos? ¿Es el reino de quién? De Dios. Entonces, el cielo es como sinónimo de ¿qué creen? De Dios. Jesús está diciendo, hay más gozo en Dios por un pecador que se arrepiente que por 99 ovejas que no necesitan arrepentimiento. Mis hermanos, el corazón de Dios se deleita, se goza en salvar. Y yo me voy a atrever a decirlo, ¿verdad? Incluso se deleita más Dios. Hay más gozo en Dios cuando alguien allá afuera dice, entendí el evangelio, yo creo en Cristo Jesús, me arrepiento de mis pecados. Hay más gozo en Dios por ese uno que está allá afuera conociendo a Cristo que por cuánto sabemos aquí que podemos cantarle. 99. Hermanos, Dios recibe nuestra alabanza, Dios se deleita, vive en la congregación, aquí está el Señor. Pero el gozo del Señor está cuando la gente reconoce a Jesucristo como su Salvador. Hay más gozo en Dios cuando ocurre eso allá afuera que cuando usted se reúne aquí el domingo. Hermanos, esto cambia nuestra manera de ver nuestra misión como iglesia, porque nosotros queremos que Dios reciba nuestra adoración, reciba nuestra alabanza. ¿Cómo hacemos que Dios se goce? Dice Jesús, cuando un pecador se arrepiente. Cuando usted le comparte el evangelio a una persona y esa persona entiende que es pecador y que necesita a Cristo, hay más gozo en Dios por ese que se arrepintió que por lo que suceda el domingo en la iglesia bautista Torre Fuerte. Hermanos, dice la Biblia que la obra de Dios desde el principio siempre ha sido rescatar a los pecadores. La misión que Dios tiene, mis hermanos, es ir a encontrar a los que se han perdido. Esa es la misión que Él tiene, porque Él se deleita cuando salva, porque Jesucristo fue a la cruz, sufrió, padeció, se cansó, se desgastó, dio su vida para que usted y yo podamos decir, soy salvo. Para que alguien allá afuera pueda decir, soy salvo. Le costó, hermanos, a Dios. Y de hecho le cuesta mucho a Dios. ¿Qué le costó? La cruz, salvar a la gente. Por eso hay más gozo en Dios. Porque sabe Jesús que su obra trae fruto. Que su sacrificio, hermanos, trae fruto, que Él haya ido a la cruz, dice la palabra, que fue por el gozo puesto delante de Él, porque sabía que ese era el medio para salvar a los pecadores. Hermanos, usted y yo amamos a Dios porque Él es el Señor, pero lo amamos porque Él es nuestro Salvador. Dios lo ha salvado. Dice la palabra que el primer nombre que dio Dios a su pueblo es Yahvé. ¿Se acuerdan? Yo soy el que soy. Y luego Dios fue dando diferentes nombres, revelándose a la humanidad como Yahvé Jireh. ¿Se acuerdan qué significa? Dios proveerá. O Yahvé Rafa. ¿Se acuerdan qué significa? Dios es mi sanador. O Yahvé Shalom. ¿Qué significa? Dios es mi paz. Y Dios se fue revelando a lo largo del Antiguo Testamento. Y el último nombre que escogió, hermanos, en el Nuevo Testamento y hasta la fecha, ¿saben cuál es? Es Yahvé salva, Yahvé Shua,
Yahvé-Shua, Yeshua, Jesucristo. Hermanos, Dios se deleita en salvar. Hay más gozo en Dios cuando un pecador se arrepiente. Por eso, hermanos, en esta iglesia la idea es entender el corazón de Dios. Yo puedo venir, cantar, alabar, ofrendar, decirle al Señor que lo amo. Y Dios acepta mi alabanza, Dios acepta mi adoración, pero Dios se goza, hay más gozo en Dios cuando yo comparto el evangelio y esa persona se arrepiente. Hermanos, esta parábola es la historia de todos ustedes y yo. Nos descarriamos como ovejas, pero el único que estuvo dispuesto a salir e ir por ti se llama Jesucristo, porque Él quiere salvar. Por eso fue a la cruz. Hermanos, la obra de Jesucristo le costó la muerte. Salvar a la gente le costó la cruz al Señor. Por eso cuando alguien dice, creo en Jesús, creo que fue a la cruz, que murió y que resucitó, y Él es mi Salvador, en el cielo, hermanos, hay gozo. Así que yo los invito, mis hermanos, a varias cosas. Si usted ya no escuchó a Dios, si usted ya se alejó de Dios, es el tiempo de que regrese. Y es el tiempo de ahorita, hoy, porque Jesucristo está aquí. Y está aquí buscándolo. Y está queriendo llevarlo a Él, al redil. Y número 2, hermanos, la invitación es para los que sabemos, entendemos que Dios se deleita en salvar. Cuando usted tenga la oportunidad de predicar el evangelio, hermano, no se calle. Porque el evangelio, dice Pablo, es poder de Dios para salvación. Hermanos, no le dé miedo, no le dé pena, no se achique, no sea cobarde, no diga, ay, ¿será que sí? ¿Debo? Debe. Porque hay gozo en Dios cuando un pecador se arrepiente. Hermanos, yo lo invito a que si tiene la oportunidad, hágalo. Y de hecho, lo invito a otra cosa, a pedirle a Dios que le dé la oportunidad de compartir el evangelio. ¿Qué es el evangelio, hermanos? La historia, la parábola de la oveja perdida. Jesucristo es el buen pastor. Tú eres una persona que según la Biblia te has descarriado, te has alejado de Dios, pero la buena noticia es que Jesucristo te está buscando y quiere salvarte, quiere perdonar tu vida, tus pecados. Ese es el evangelio. Hermanos, vivamos vidas predicando el evangelio. No sé cuántas veces usted lo ha hecho en el año, pero yo le pido que ore y le pida a Dios una oportunidad. No 5, no una, porque hay más gozo en el cielo por nada más, un pecador que se arrepiente. Lo invito, hermano, a que piense, a que ore, a que le pida a Dios una persona. ¿En dónde está? El Señor se la va a mostrar. Si es de su familia, si es de su trabajo, si es de su escuela, si es su vecino, si es su compañero, su amigo de su amigo, Él le va a decir, pero pídale una. Amén. Vamos a orar. Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque estábamos lejos de ti. Y Jesús, tú has salido hasta buscarnos, Señor. Gracias por tu búsqueda, Señor, porque nos has encontrado a muchos de los que estamos aquí. Nos has traído, Señor, a una comunión contigo. Padre, yo te pido que si hay alguien aquí que se está resistiendo, Señor, que se ha alejado, que se ha apartado de ti, del redil, Señor, te pido que tú toques su corazón, que le des esa capacidad de entender, Señor,
que está corriendo peligro cuando se aleja de ti, Señor. Que el pecado, que el mundo está al acecho y que necesitamos de nuestro pastor que nos guíe, pero necesitamos escucharte, Señor. Danos oídos prestos. Ayúdanos, Señor, a todos los días acudir a ti para oír tu voz, para que no nos perdamos, Señor. Te pido también que tú nos des oportunidad para predicar el evangelio, Señor. Pon a una persona, a mis hermanos, dales la oportunidad de hacerlo, Señor, porque si hay gozo en ti, nos vamos a dar cuenta que hay gozo en nosotros cuando vemos que una persona es salvada por ti, Señor. Hay gozo. Podemos estar contentos, alegres. Podemos estar viendo cómo tú obras, cuál es tu corazón, tu misión, Señor. Padre, te pido que tú nos des oportunidad de predicar a todos los que estamos aquí, a una persona, Señor, de predicarles, de hablarles de tu Hijo Jesucristo. Usa las vidas de mis hermanos, Señor, dales valor, dales esa intención, Señor, de compartir. También dales esa conciencia del peligro que corre la gente sin Cristo, Señor. Del peligro que corre la gente afuera sin el pastor, Padre. Te pido, Señor, porque tú obres. Algunos de mis hermanos